Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco, una noticia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y sin aliento. Prepárense porque vamos a desgranar con todo el detalle que podamos recopilar, la boda secreta de Mert y Afra, ese compromiso que juramos por lo más sagrado nadie, absolutamente nadie, vio venir. Para aquellos que tal vez no estén tan inmersos en la efervescencia del estrellato turco, permítanme presentarles a Mert y Afra. Son dos de las estrellas más deslumbrantes de la televisión turca, figuras que brillan con luz propia gracias a su talento innegable, su carisma cautivador y, hasta este preciso momento, por haber mantenido su vida privada celosamente resguardada de los implacables focos del espectáculo. Sus carreras, como ustedes bien saben, han estado plagadas de éxitos rotundos, proyectos que han marcado pauta y que les han ganado el aplauso y la admiración de millones. Y nosotros, sus devotos admiradores, siempre hemos estado pegados a la pantalla, atentos a cada uno de sus proyectos, soñando con verlos compartir alguna producción que lograra capturar esa chispa palpable que tantos de nosotros sentimos que existe entre ellos. Y de repente, ¡zas! La noticia nos golpea como un rayo. No solo hay una chispa, sino que en un giro de los acontecimientos que desafía toda lógica, ya pasaron por el altar en una ceremonia privada, una boda secreta, rodeados tan solo de sus seres más queridos. Increíble, ¿verdad? Es el tipo de acontecimiento que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, a este notición que promete seguir dando de qué hablar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente con la mayor de las gratitudes, a que aprieten ese botón rojo que dice suscribirse y fundamentalmente activen esa pequeña campanita. De esta manera, se asegurarán de que ninguna de nuestras entregas sobre las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo lo que rodea a este fascinante mundo del espectáculo les llegue tarde. Créanme, su apoyo no es solo bienvenido, es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de primera. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí, al corazón de este huracán mediático. La noticia de la boda secreta de Mert y Afra explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos con la fuerza de una bomba. Lo más asombroso, lo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos, es el secretismo absoluto que envolvió el evento. No hubo filtraciones previas, no se rumoreaba nada en los pasillos de los estudios, no hubo las habituales conjeturas de los paparazzi. Simplemente sucedió. Y esto, como era de esperar, ha desatado un auténtico torbellino de especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Cuándo exactamente comenzó su relación en serio? ¿Fue algo impulsivo, una decisión repentina, o algo que venían gestando y planificando en silencio desde hace mucho tiempo? Las fuentes cercanas a la pareja, que hasta ahora han sido notablemente discretas, sugieren que la boda tuvo lugar en un lugar íntimo y exclusivo, un rincón secreto donde solo tuvieron cabida familiares y amigos íntimos. Se habla de una ceremonia profundamente personal, centrada en el amor y la unión de dos almas que, al parecer, deseaban celebrar su compromiso de la manera más privada posible, lejos, muy lejos del constante escrutinio público que inevitablemente acompaña a figuras de su calibre. Para muchos de sus fans, este gesto es una clara señal de madurez, una forma de proteger su relación de la incesante presión mediática y de las constantes invasiones a su espacio personal. Es un acto de amor propio y de respeto mutuo. Recordemos que Mert, a quien todos conocemos y admiramos por su inolvidable papel en la exitosa serie X, y Afra, la indiscutible y deslumbrante protagonista de, y siempre han sido figuras ejemplares en su profesión, demostrando un profesionalismo impecable y manteniendo una reserva casi hermética en lo que respecta a su vida privada. Si bien han compartido escenarios, han protagonizado escenas memorables que nos han hecho suspirar y han compartido momentos inolvidables frente a las cámaras, nunca se les había vinculado románticamente de manera oficial. Claro está, en la mente de los fans, siempre existían esos, y sí, esas miradas cómplices que parecían decir más que 1000 palabras, esa química innegable que a veces trasciende la pantalla con una fuerza arrolladora. Pero ¿quién, en su sano juicio, hubiera imaginado que esa química se había transformado en una relación tan sólida, tan profunda y tan verdadera como para culminar en el matrimonio? Es la clase de giro de guión que ni el mejor escritor podría haber predicho. Lo más fascinante de esta situación, lo que realmente nos invita a la reflexión, es cómo contrasta radicalmente con la tendencia actual que observamos en muchas celebridades.
Hoy en día, muchas figuras públicas parecen sentir la necesidad de compartir cada minúsculo detalle de sus vidas con sus seguidores, como si sus vidas privadas fueran un reality show abierto al público. Mert y Afra, sin embargo, han optado por un camino diametralmente opuesto, priorizando la intimidad, la discreción y la autenticidad de su amor. Esto sin duda habla volúmenes de su personalidad, de su carácter y, sobre todo, de la seriedad y la profundidad con la que se toman su relación. No se trata de ocultar, de esconder algo vergonzoso, sino de celebrar un momento crucial en sus vidas de una manera que resuene verdaderamente con ellos. Ahora adentrémonos en el terreno de las posibles razones que subyacen a este audaz secretismo. Podríamos teorizar que quisieron evitar la especulación desmedida, el circo mediático y la presión asfixiante que a menudo acompaña a los anuncios de compromiso y boda de figuras tan prominentes. Al optar por la discreción, se permitieron que su compromiso se desarrollara de manera tranquila, íntima y profundamente personal. También es altamente probable que al ser dos figuras públicas tan expuestas, desearan disfrutar de ese momento único, ese sagrado sí, quiero, en la más pura intimidad, antes de compartirlo con el mundo. Es su manera silenciosa pero elocuente de decir, esto es nuestro, es sagrado para nosotros, y queremos vivirlo y celebrarlo a nuestra propia manera. Por otro lado, el hecho de que la noticia se haya revelado ahora, una vez que la boda ya ha ocurrido, le otorga un aura de misterio y romanticismo casi cinematográfico. Es como si hubieran guardado un tesoro precioso, un secreto conmovedor para ellos solos, y ahora, al compartirlo, lo hacen con la serena confianza de que su amor es lo suficientemente fuerte y resiliente como para soportar la atención y el escrutinio que inevitablemente atraerá. Es un acto de valentía y de fe en su relación. ¿Y qué sabemos concretamente sobre la relación misma? Aunque oficialmente nunca se pronunciaron al respecto, los rumores de que Mert y Afra estaban juntos circulaban de forma muy sutil, casi etérea, más bien en los confines de los foros de fans más acérrimos y en las especulaciones de las redes sociales. Nunca, jamás se confirmaron. Siempre se presentaban ante el público como compañeros de trabajo, unidos por un gran respeto mutuo, una amistad evidente y una camaradería profesional impecable. Quizás, y aquí entramos en el terreno de la pura especulación nuestra, esa amistad sólida y genuina fue la base perfecta, el cimiento inquebrantable, para que su relación amorosa floreciera en silencio, sin presiones externas, sin la carga de las expectativas ajenas. Lo que es absolutamente innegable, lo que se siente en el aire y se lee en cada comentario, es el impacto sísmico que esta noticia ha tenido en sus seguidores. En las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar, inundando las plataformas con un torrente de emociones. Hay quienes están visiblemente emocionados, rebosantes de felicidad por la pareja, enviándoles los mejores deseos y celebrando su unión con efusividad. Otros, con un enfoque más analítico, se preguntan por los detalles, por las fotografías inéditas, por cómo será su vida de casados, por las implicaciones de esta nueva etapa. Y por supuesto, no faltan aquellos que expresan una sorpresa genuina, casi incredulidad, ante la falta total de anticipación o de cualquier indicio previo. Sin embargo, más allá de las especulaciones, de las conjeturas y de las diversas opiniones, lo verdaderamente importante, lo que resalta por encima de todo, es que Mert y Afra, dos personas que han logrado cautivar a millones de espectadores con su talento extraordinario, han decidido dar un paso monumental en sus vidas. Y lo han hecho a su manera, con una decisión consciente de priorizar la intimidad, la privacidad y, sobre todo, el amor. Esta boda secreta se erige así como un poderoso testimonio de que el amor verdadero, el amor profundo y auténtico, puede florecer y prosperar lejos de los destellos cegadores de los flashes y de los titulares sensacionalistas, en la calma serena, la discreción elegante y la alegría íntima de una celebración puramente personal. También resulta tremendamente interesante reflexionar sobre cómo esta noticia podría influir en sus futuras carreras profesionales. ¿Veremos un cambio perceptible en su dinámica de trabajo en pantalla? ¿Se sentirán más cómodos, más liberados, al compartir aspectos de su vida privada ahora que han dado este paso trascendental? El tiempo, ese juez implacable y sabio, será el único que nos lo dirá. Lo que sí tenemos claro, lo que sabemos con certeza, es que ambos son profesionales sumamente dedicados, apasionados por su arte, y su compromiso con la excelencia actoral sigue siendo tan inquebrantable como siempre. Así que, a recapitular y poner en orden todas estas ideas, la noticia de la boda secreta de Mert y Afra ha sido una sorpresa de proporciones épicas, un compromiso que pocos, muy pocos, esperaban debido al hermetismo casi absoluto que rodea a la pareja.
Han elegido celebrar su sagrada unión en una ceremonia íntima, un santuario privado donde han priorizado la privacidad y el amor por encima de cualquier forma de escrutinio público o mediático. Esta decisión, aunque inesperada para muchos, habla elocuentemente de la madurez, la seriedad y la profundidad de su relación. La ausencia total de filtraciones y rumores previos ha añadido un velo de misterio y un toque de romanticismo cinematográfico a este acontecimiento, dejando a sus admiradores con una mezcla de emoción, curiosidad y un deseo ferviente de conocer más detalles sobre esta nueva y emocionante etapa en sus vidas. Y hasta aquí llega nuestro análisis exhaustivo de esta increíble noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento turco. Ahora, lo más importante, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Consideran que el secretismo fue la estrategia perfecta para ellos? Dejen fluir sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Nos encanta, nos nutre leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Antes de despedirnos, si han disfrutado de este vídeo, si les hemos mantenido al día con las últimas y más candentes noticias del mundo del espectáculo, no olviden regalarnos un gran y sincero me gusta. Compartan este contenido sin reservas con sus amigos, con sus familiares que también son fervientes fans de Mert y Afra, o simplemente con aquellos que disfrutan de estar siempre al tanto de las novedades y los acontecimientos más importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y asegúrense de activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Su apoyo es nuestro combustible, lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Les damos las gracias infinitas por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo encuentro. Hasta luego y que la felicidad les acompañe.